Es un gusto verles, hermanos. Es un gusto verles. Gracias por estar acá. Siempre me alegra tenerles acá en la iglesia. Sé que muchos aún están fuera, ¿verdad? En vacaciones. Otros están ciertas cosas, pero gracias a Dios por ustedes que están acá. Oramos al final por los que no están con nosotros, ¿verdad? Y también hay un grupo de hermanos allá. No sé si vieron los que están allá, esos canopis. Eso es lo que se está anunciando en toda la semana con respecto al viaje misionero a Perú. Así que al final usted también puede. Tenemos tantas cosas que hacer ahora, pero vamos a hacerlo en el orden que Dios quiere. Tenemos bautismos también al final. Así que estamos alegres, Señor, por lo que Él está haciendo a través de su iglesia acá, Iglesia Bíblica Bautista Emmanuel. Gracias, hermanos, por estas alabanzas. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, venir y darle honra, gloria a Dios a través de las alabanzas. Pero ahora también ha llegado el momento en el cual queremos escuchar la voz de Dios. Y una de mis oraciones siempre a la hora de sentarme y escribir y poner algo junto para el día domingo es que así como Dios habló a mi vida, también pueda hablar a cada uno de ustedes. Mi intención es que más que oidores y más que decir, bueno, sí, fueron 45 minutos, que eso, hermano, pueda transmitirse en nuestra vida y que no sea nada más un conocimiento, sino que también sea que hayan resultados y frutos, ¿verdad?, dignos de arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie y quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Y fíjese de que esta semana, bueno, de la semana pasada que me bajé el domingo de predicar, ya mi mente estaba qué predicar el próximo domingo. Yo dije, bueno, estaba leyendo y dije yo del capítulo 8, versículo, creo que del 5 al 11, ahí nos vamos a ir. Y así me vine toda la semana y empecé a trabajar y todo eso. ¿Y sabe qué? Solo dos versículos pude terminar. No pude avanzar a los otros, pero como le digo, no hay precisión. Vamos a irnos poco a poco, pero sí, solo vamos a ver del versículo 5 y el 6. Ahí vamos a tomar unos minutos para meditar. No pude hacer los 11 que quería, pero tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Vamos a ir poco a poco lo que el Señor va a ir hablando a través de su palabra. Capítulo 8, versículos 5 tengo al 11 aquí en mi Biblia, en mis notas, pero en realidad no pude. 8 del 5 al 6. Lo tiene junto. Si alguien necesita Biblia, si alguien no tiene Biblia, me dice, pastor, yo no tengo una Biblia y quiere una, levante su mano y le vamos a regalar una Biblia para que se la lleve a su casa. Ahí hay Biblias disponibles para usted. Si usted no tiene Biblia y necesita una para llevársela, para estudiarla, leerla, solo levante su mano y alguien va a llegar ahí y se la va a entregar. Ahora bien, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Señor Jesús, gracias. Padre, ya te cantamos, Señor, ya levantamos nuestras voces a ti, oh Dios, en alabanza. Padre, ahora solo te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos la sabiduría para poder entender tu palabra, para que esta palabra pueda, Señor, transformar nuestras mentes, nuestros corazones, y toda nuestra vida, Señor. Padre, una vez más estoy delante de ti, oh Dios, y te pido que sea tu Espíritu Santo usando mi vida. Límpiame, purifícame, santifícame, dame de tu gracia, dame de tu denuedo, ayúdame a mantenerme fiel a tu palabra, ayúdame a predicar tu palabra. Tus hijos están acá, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ellos no están acá para escuchar mi pensamiento, mis opiniones, Señor. Ellos quieren escucharte a ti. Y Espíritu Santo, te pido, por favor, ayúdame a simplemente ser ese mensajero en esta mañana que traiga ese mensaje que da vida, que transforma y, Señor, y que también confronta nuestros corazones. Padre, gracias te damos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Mantenga su Biblia allí abierta en el capítulo 8, versículos 5 y 6. Les decía, no pude avanzar más esta semana, pero el Espíritu Santo habló a mi vida. Y continuamos, ¿verdad?, con el estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y
La semana pasada, un poquito del contexto, por los que no estuvieron acá la semana pasada, hablamos acerca de una de las declaraciones más gloriosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Una de las declaraciones más grandes, más maravillosas, más gloriosas. Y esa está en el capítulo 8, versículo 1. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una declaración grande, enorme, maravillosa, hermano. Hablamos la semana pasada acerca de la condición en la que se encuentra el ser humano. La condición del ser humano que está sin Cristo. Por la causa del pecado, todos los seres humanos estamos bajo la condenación, la justa condenación de Dios. No solamente, hermanos, somos pecadores, sino que también somos culpables delante de Dios, delante de ese Dios santo y puro. Hermanos, su juicio, y merecemos su juicio, lo merecemos. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que somos hijos de ira. Hijos de ira se llama al ser humano, hijos de ira. ¿Por qué? Porque nacemos separados de Dios, nacemos separados por el motivo que el pecado mora en cada uno de nosotros. Y esa es la realidad del hombre sin Cristo Jesús. Condenación eterna, directamente al lado preparado para Satanás y sus demonios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, le llama la segunda muerte. El que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, la muerte, que es la muerte segunda. Ese es el destino final. La Biblia habla que es el destino final para todos aquellos que mueren sin Cristo Jesús. Ya han sido condenados, dice la palabra de Dios. Y esa es la condición del hombre. Esa es la condición de todos nosotros, pero es en medio de esa oscuridad, en medio de esa realidad, cuando Pablo viene con una gran noticia que cambia la eternidad del ser humano. ¿Y cuál es esa noticia? Que todo aquel que cree en Cristo Jesús, ya no hay condenación para esa persona. Esa es la gran verdad que Pablo pone allí. Aún con esa mala noticia de que todos nacemos, ¿verdad?, con el pecado heredado de Adán y Eva. Pero Pablo dice, mira, déjame darte esta noticia. La noticia es que aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo Jesús, y aunque estés muerto vivirás, y ya no hay condenación para ti. Hermanos, también vimos una declaración o la realidad, hermanos, de esta declaración. ¿Por qué Pablo puede decir ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué esta declaración es real? ¿Por qué esto puede ser una realidad en la vida suya y en la vida mía? Bueno, no es porque Dios Padre decidió ignorar el pecado o porque dijo, bueno, mira, me voy a dar la espalda al pecado, no lo voy a castigar. Sé que la paga del pecado es muerte, pero no amo tanto a mis hijos que voy a ignorar el pecado. No fue por eso. O no fue porque nosotros nos convertimos en buenas personas, entonces dijo, no, son buenos y por eso mejor no los voy a castigar. No, tampoco fue por eso. La realidad por la que Pablo dice, ya no hay condenación. ¿Cómo esto fue realidad, hermano? La realidad fue posible únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso Pablo dice, ya no hay condenación. No porque eres una buena persona. No porque hay algo bueno en ti o no porque Dios ignoró el pecado. No, el motivo, la razón, la realidad que eso es cierto es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y la semana pasada vimos, hermano, el versículo 2, tres verdades del capítulo 8, versículo 2 al 4. Y quiero rápidamente ir. Primeramente vimos que el Espíritu Santo, la primera verdad fue que el Espíritu Santo nos ha liberado del pecado y de la muerte. Esa fue una realidad. El pecado ya no nos domina. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos liberó del pecado y de la muerte del pecado. Antes estábamos esclavizados, dice Pablo, al pecado. Caminábamos en dirección hacia la muerte eterna. Pero el Espíritu de Dios vino, nos dio vida y ahora somos libres por medio de la unión que hay en Cristo Jesús y sus hijos. Dios Padre nunca va a poder o nunca castigará el mismo pecado dos veces. Nunca castigará a su Hijo nuevamente. Y si usted y yo estamos en Cristo, no hay condenación, dice Pablo en el capítulo 8, versículo 1. Esa es la primera realidad. La segunda realidad es
que Dios hizo lo que la ley nunca pudo haber hecho. Eso lo vimos la semana pasada. La ley es santa, amén. La ley es perfecta, amén. La ley es espiritual, amén. Pero ¿sabe qué no podía hacer la ley? La ley no te podía justificar, la ley no te podía santificar y tampoco la ley nos podía salvar. El trabajo de la ley era, mira qué pecador eres. Ese era el trabajo de la ley. Les decía, nos ponen los 10 mandamientos y hemos roto 11. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de la ley. Mira este espejo, mírate el carácter de Dios, mírate lo que Dios pide para tu vida y te vas a dar cuenta de que no puedes. Entonces la ley no te salvaba, al contrario te condenaba. La ley no te santificaba, no podías ser santo, justificado a través de cumplir la ley o a través... Es que mira, y déjame transferir eso o transmitir eso a nuestro presente. Ser una buena persona no te salva. Querer tratar de vivir bajo esos mandamientos no te va a salvar. Tal vez te vas a evitar de ir a la cárcel, ¿verdad? Porque dicen no robarás, ¿verdad? Bueno, si no robas aquí, ¿qué es lo único que va a pasar? Nunca te vas a ir preso por robar. Pero es un beneficio que vas a adquirir aquí en la tierra. Ese beneficio no te va a alcanzar para llegar al cielo. Entonces la ley no te salva, la ley no te justifica. Entonces Cristo, Dios, el Padre, vino a hacer lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué fue eso? Bueno, Dios el Padre envió a su propio Hijo en semejanza de carne, dice Pablo, y de pecado, y en la cruz condenó el pecado en la carne. Es decir, Cristo recibió la condenación que debió haber caído en usted y en mí, y Él la recibió en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Pablo. Él condenó la ley en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de Cristo Jesús. Tenía que ser castigada en nuestra carne, pero Dios Padre la puso sobre la carne de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La segunda verdad y la tercera verdad que vimos la semana pasada fue que la salvación no termina con el perdón. Oh, gloria a Dios, Dios nos salvó. Ya vamos para el cielo. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle algo. El propósito de Jesús al morir en la cruz no fue meramente para salvarnos del infierno. No fue solo, Cristo murió en la cruz, me salvó del infierno, ya no voy ahí. Gloria a Dios por eso. Eso es una realidad, claro que sí. Pero no fue meramente para eso. No fue solo para salvarnos del infierno. El propósito, hermanos, de Dios al salvarnos, lo vemos en el versículo 4 de Romanos. Mira lo que dice conmigo. Dice que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo produzca santidad en la vida de sus hijos. Gloria a Dios, nos salvó del pecado. Gloria a Dios, ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios, nuestro futuro está garantizado. Gloria a Dios, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok, pero no se acaba ahí. Dios tenía un propósito más para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros camináramos en santidad aquí en esta tierra. Hermano, que el Espíritu Santo viene y nos transforma. No hay condenación, claro que sí. Pero sí comienza, hermano, el Espíritu Santo en nosotros a transformarnos día a día más, a conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, la tercera verdad es, sí nos salvó del pecado, sí aún hay condenación, pero no se limitó su salvación a eso. También Él ahora dice, ahora tú camina en santidad. Ahora tú camina como un hijo verdadero de Cristo. Y hermano, y es ahí, hermano, donde la pregunta, y ahí donde entramos a los versículos de esta mañana. Es ahí donde surge una pregunta muy importante. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo luce la vida de una persona que ha sido transformado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que realmente está en Cristo Jesús a una persona que solamente profesa ser cristiano? Esa es la pregunta que surge. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que una persona, hermano, el Espíritu Santo mora en él?
y ha sido salva. ¿Cómo yo sé si una persona no hay condenación para esa persona? Bueno, y eso es precisamente lo que Pablo responde en estos versículos que vamos a ver esta mañana. Y es una sola idea del capítulo, desde el versículo 5 hasta el 11, pero le decía, no pude pasar del capítulo 6. Pero Pablo responde esa pregunta. En los primeros 4 versículos del capítulo 8, Pablo dice, estamos seguros en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay condenación en Cristo Jesús. Estamos garantizados que si tú has nacido de nuevo y has puesto tu fe en Cristo Jesús, te arrepentiste de tus pecados. No estoy hablando de una vida perfecta, porque se recuerda el capítulo 7, Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. No estoy hablando de una perfección. No. Si usted dice que no peca, es mentiroso. Pero Pablo, hermano, nos quiere mostrar ahora cuál es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Y primero la evidencia, hermano, es una nueva vida. Pablo aquí nos va a enseñar que los que han sido justificados por Cristo ahora son guiados por el Espíritu Santo. No son personas perfectas, le decía a usted, pero sí son personas las cuales sus mentes, sus deseos, su dirección de vida ha sido transformada. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios está en ellos y día a día están siendo santificados. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Mira lo que dice el versículo 5. Vámonos a los versículos de esta mañana. Tengo que ir a predicar en otro lado ahora. Pero no, voy a tomarme mi tiempo aquí. Mira lo que dice el versículo 5. Porque los que son ¿lo tiene conmigo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Les decía que después que Pablo nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora Pablo nos dice, mira, solo hay 2 tipos de personas en este mundo. 2 tipos de personas. Hermano, y quiero que vea cómo Dios ve a su creación. Porque este mundo, ¿verdad? Dice, no, hay diferentes tipos de personas, diferentes estatus legales, diferentes estatus económicos. Hay blancos, negros, amarillos, de todo. Pero no, dice, no. Dios dice, solo hay 2. Dios ve diferente a la raza humana. Solo hay dos tipos de personas. Y aquí en este mundo, Pablo dice primeramente los incrédulos, los que viven dominados por la carne. Esos son los primeros, dice Pablo. La primera categoría que Dios pone es los incrédulos, los que viven dominados por la carne. Y la segunda categoría es los cristianos, los que viven conforme al Espíritu. 2 categorías, nada más. No hay una tercera, no hay una en medio, un más o menos cristiano y un más o menos pecador. No. O está aquí o está aquí, pero no puede estar un pie en uno y un pie en otro. Eso es lo que la Escritura, dos categorías. Y Pablo aquí nos ayuda a identificar, ¿verdad?, quiénes son. Y Pablo lo primero que nos dice es versículo 5. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Eso es lo primero que Pablo nos dice. Mira, ¿cómo tú vas a saber que una persona no ha nacido de nuevo? ¿Cómo tú vas a saber que una persona sigue dominada por el pecado, sigue viviendo en el pecado? Una persona que aún no ha sido regenerada. Bueno, Pablo dice, estas personas todo el tiempo van a estar pensando en las cosas de la carne. Hermano, y cuando Pablo está hablando de un pensamiento, no está hablando de un pensamiento aislado, que a veces, ¿verdad? Allá quizás solo en Navidad o en Año Nuevo piensan en el pecado. No, Pablo está hablando aquí de una manera habitual de pensar, un hábito de pensar. Mi mente, mis emociones, mi voluntad, mis deseos están dominados todo el tiempo por mi carne. Eso significa. No es que un pensamiento, de repente pensó en la maldad. No, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad está dominada por la carne. Hermano, el incrédulo vive conforme a la carne porque toda su naturaleza está bajo el dominio del pecado. Es decir, su mente, su voluntad,
está lejos, lejos de Dios y viven pensando en las cosas de la carne. Y cuando digo en las cosas de la carne, hermano, no me estoy refiriendo específicamente a pecados escandalosos, ¿verdad? Como pecados sexuales, pecados inmorales, porque muchas veces asociamos los pecados de la carne o tener la mente en la carne con esos pecados escandalosos, ¿verdad? Pecados sexuales o pecados inmorales. No, hermanos, déjenme decirle algo. Una persona puede vivir en la carne y aún así verse religioso. Una persona puede verse religioso y aún así vivir en la carne. Y aún así estar en la carne. El típico, el clásico ejemplo, ¿verdad? ¿Quién era? Los fariseos. Fariseos. Es que muchos piensan que le decía, vivir bajo la carne es cometer pecados inmorales. No. Jesús demostró que alguien podía o puede parecer espiritual y sin embargo estar en la carne. Los fariseos oraban. Los fariseos ayunaban. Los fariseos diezmaban. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Conocían las escrituras. Sin embargo, Jesucristo dijo en Mateo 23:28. Mira lo que le dijo Jesús a estos fariseos. Así también vosotros por fuera la verdad os mostrad justos a los hombres. Mira, por fuera te ves bien bonito, le decía. Bien bonito, ¿verdad? Se vestían con sus vestiduras largas de colores, ¿verdad? La cajita, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? La cajita que tenía aquí con los versículos bíblicos, ¿verdad? Con sus vestidos largos, bien bonitos se ven por fuera, les decía Jesús. Bien bonito. Mire, ustedes a la gente la pueden engañar, decía. ¿Por qué? Porque se ve muy bien. Pero por dentro, dice el versículo 28 del capítulo 23 de Mateo, está lleno, ¿qué? De hipocresía y iniquidad. Jesús. Hermano, el problema de los fariseos no era que estaban faltos de religión. No, yo conocía en la Biblia quizás mucho mejor que nosotros. Hermano, el problema de los fariseos es que no habían sido regenerados, no habían nacido de nuevo, vivían para su propia gloria. Su religión estaba centrada en ellos mismos y no en Dios. Y eso, hermano, y eso es el pecado, eso es vivir en la carne. Hermano, una persona puede ser no adúltera, bueno, y nunca adulterado. Una persona puede que no sea borracha. Una persona puede que sea conocida como una buena persona, ¿verdad? Pero si vive para sí mismo y no para la gloria de Dios, está viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque se está colocando en el puesto que le pertenece a Cristo Jesús. Está siendo su propio dueño, su propio Dios y está buscando todo para su propia gloria, viviendo en la carne. Eso es vivir en la carne. Esa es la expresión de la carne. Sí hacen obras buenas, pero esas obras buenas son para véanme. Tu gloria está buscando la carne, está viviendo en la carne. Entonces, aquí dice Jesús, no necesariamente vivir en la carne o poner nuestra mente en las cosas de la carne significan pecados sexuales y pecados. No. Tú puedes aparentar religioso, dice, y aún así estar en la carne. Ahora bien, el contraste viene, y Pablo dice, el cristiano tiene la mente en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 5, igual la otra mitad. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. El cristiano dice que ahora que ha sido, que ha nacido de nuevo, su naturaleza ha sido cambiada. Y ahora, ¿verdad? Que ha sido hecho nueva criatura, que ha sido regenerado, su mente está puesta, dice, en las cosas del Espíritu. Hermano, se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir, hermano. Cuando Dios salva a una persona, no solo lo salva para sacarlo del infierno. No solo lo salva para decir, ya no más el infierno eres salvo. No, hermano, también nos salva, nos transforma nuestros corazones, nos da nuevos deseos a nuestro corazón, nuevos afectos, le da nuevas prioridades a nuestra vida. Y esa persona comienza a amar lo que antes ignoraba, hermano, la palabra de Dios. Ama la palabra, ama la iglesia, ama a sus hermanos, ama la santidad de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos cambia totalmente.
Una vez más, eso no significa que usted no tenga luchas. Claro que tendremos luchas. No significa que nunca caeremos. Claro que caeremos. No significa que nunca terminaremos haciendo lo que odiamos como Pablo lo hacía en el capítulo 7. No, hermanos, seremos nuevamente. ¿Por qué? Porque aún el pecado mora en nosotros y fallaremos. Pero el cristiano se conoce porque sigue luchando. Cuando cae, se arrepiente y continúa en la lucha, hermano. El creyente no vive cómodo en el pecado. No vive cómodo. Mire, y tal vez pueda ser muy grotesco el ejemplo, pero ese cerdito, ese cerdo que Giovanni era antes, Dios cambió esa naturaleza y lo hizo una ovejita. Antes Giovanni pasaba en el lodo revolcándose y esa era tu naturaleza. Ahí estaba, entre más sucio, más podrido, mejor para Giovanni, porque esa era su naturaleza. Pero Cristo vino y tomó eso y me hizo una ovejita y ahora yo te saqué, yo te limpié. Ya no es para que estés confortable en el lodo apestoso nuevamente del pecado. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Cambió nuestra naturaleza. Y ahora, hermano, los resultados de eso son que ahora caminamos en el Espíritu, no en la carne. Hermano, Pablo también nos dice una vez más que no solamente hay dos tipos de personas en este mundo, los que caminan en la carne y los que caminan en el Espíritu, los inconversos y los conversos. No solamente nos muestra esas dos cosas, sino que también nos muestra, hermano, nos muestra que el resultado de caminar en la carne es totalmente diferente al resultado de caminar en el Espíritu. Mire lo que dice el versículo 6. Porque, ¿lo tiene conmigo? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida. ¿Y qué? Y paz. ¡Wow! Dos maneras de pensar producen dos diferentes destinos. Dos maneras de pensar producen dos destinos diferentes para el ser humano. Versículo 6, Pablo dice, una mente dominada por la carne produce ¿qué? Muerte. Hermano, y quiero que vea detenidamente qué es lo que dice ahí. Vea bien lo que Pablo dice. Pablo no dice ocuparse de la carne te llevará a la muerte o algún día morirás o morirás después. No dice, Pablo dice, no, el ocuparse de la muerte, el ocuparse de la carne es muerte, presente, está presente. No dice un día morirá o morirá en el futuro. No, ocúpate de la carne y tú estás muerto, dice Pablo. Por favor, lea bien ahí. Y si es posible, cómprese un diccionario del griego y vaya y va a ver que el verbo está en presente. No está en un futuro, sino que dice, está muerto. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos muerto nada más en un hoyo, ya no nos están ya en un funeral. No, hermano, o algo que va a pasar un día. No, la muerte es una condición presente del ser humano sin Cristo. Están muertos, presentes. La persona que vive dominada por la carne, dice Pablo, está muerta, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Hermano, cuando la Biblia habla de muerte, no siempre se habla de una muerte física. Lo estuvimos viendo el día, ¿cuándo fue el día? Viernes aquí. Acerca de la muerte. No habla la Biblia cuando habla de una muerte, no todo el tiempo está hablando de una muerte física. Le pongo un ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿verdad? Si comen de este fruto, ¿qué va a pasar? ¿Van a qué? A morir. ¿Murieron, hermanos? No murieron físicamente. Físicamente no murieron, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron separados de la presencia de Dios. Esa es la muerte espiritual, estar separados de la presencia de Dios. Y eso es lo mismo que sucede en el ser humano. Sin Cristo puede estar físicamente vivo, puede tener éxito, puede tener un montón de cosas, puede estar disfrutando la vida, pero ¿sabe qué? Espiritualmente esa persona está muerta. Eso es lo que Pablo dice. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1, hermanos?
Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era usted y ese era yo antes de Cristo. Y eso es aquel que está sin Cristo en la actualidad. Eso éramos usted y yo. Todos estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. Y esa es la realidad. Hermano, y no tengo mis notas, pero muchas veces se nos olvida de esa realidad. Y caemos en el pecado de ver a otros que no quieren nada con Cristo, que nunca han puesto un pie en la iglesia, que nunca han leído la Biblia, que nunca han pasado su tiempo en una iglesia y les va mejor, supuestamente mejor, dicen. Mira este inconverso, mira este ateo, los negocios, los carros, mira esto, las propiedades. Y empezamos a comparar y a querer medir las bendiciones o la prosperidad, muchos dicen, a través de lo material, cuando Dios no hace eso. Hay muchas personas, hermanos, que sí lo podrán tener todo en este mundo, pero ¿sabe qué? Están muertas espiritualmente. Y toda esa plata, todas esas cosas que ellos tenían, no les va a ayudar nada en el día del juicio. Nada, para nada les va a ayudar. Entonces, hermano, y esa es la realidad de aquellos que están sin Cristo Jesús. Están muertos espiritualmente. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2 también. Ahora bien, hermano, no solamente están muertos, sino que también dice que no tienen la capacidad espiritual para comprender las cosas espirituales. No pueden. Están muertos, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, aquel hombre el cual el Espíritu Santo no mora en él, dice Pablo, que dice, para esto que hacemos nosotros es que locura. El evangelio es locura. Ya vas vos el domingo fanático, fanática. Ya vas vos a dejar el dinero al pastor, así dicen. Ya vas a que te laven el cerebro. Ya vas vos ahí solo en la iglesia, ¿querés pasar? ¿Por qué? Porque al hombre espiritual no percibe, el hombre natural, perdón, no percibe las cosas espirituales. Para él son locura. Hermano, pero diferente, hermano, para nosotros. Entienda, hermano, que el hombre natural es como un ciego que no puede apreciar la belleza de un paisaje porque no puede ver. El hombre natural es como un muerto que aunque usted le hable, no reacciona. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Hermano, y no es hasta que el Espíritu Santo regenera a esa persona y abre sus ojos espirituales cuando esa persona entiende que lo que para él antes era locura, ahora es sabiduría de Dios. Para lo que antes era aburrido, ahora es vida y vida eterna y gozo en la palabra de Dios. Pero eso es hasta que el Espíritu Santo, hermano, quita esa venda de nuestro corazón, de nuestros ojos y cambia nuestro corazón y mora en nosotros, que ahora empezamos y creemos que en realidad el evangelio, como dijo el apóstol, es poder y potencia para salvación y vida eterna. Pero el hombre natural no puede. Para él es locura. Es locura venir un día domingo cuando yo podía estar descansando en la casa. Si es el único día que me dan libre y yo me voy a ir a meter a la iglesia a escuchar al Señor gritar. ¿Cómo vas a creer? Locura para el natural. Locura. Pero hermano, para nosotros, dice, es vida eterna. Después de que Pablo nos dice cuál es la condición del que vive en la carne, es decir, el inconverso, la condición del que vive en la carne, hermano, el inconverso es muerte, está muerto. Después de eso, Pablo nos presenta cuál es la condición del creyente, del cristiano. Nos dice, mira, esto es el cristiano. Y estas son las bendiciones que el cristiano experimenta también. ¿Qué es lo que dice, hermano? Versículo 6 también, la segunda mitad. Pero el ocuparse del Espíritu es que dice vida y también paz. Paz. Mire, dice Pablo,
Esto es lo que el cristiano disfruta. Si te ocupas del Espíritu, esto es lo que habrá. Y mire, y una vez más, le voy a pedir que lo lea de la forma correcta. Pablo nos dice ahí, si tú pones la mente en las cosas del Espíritu, algún día tú tendrás vida. O algún día tú tendrás paz. O en el futuro. Pablo no está hablando de la paz y la vida eterna que tendremos en Cristo Jesús. Pablo está hablando que ahora en esta vida tenemos vida y tenemos paz. El cristiano ahora no es algo que va a pasar en el futuro. Sí, cuando estemos en gloria habrá paz y tenemos vida eterna. Pero Pablo está hablando así como dice, el inconverso está muerto. La otra cara de la moneda es el Hijo de Dios, aquel que pone su mente en las cosas del Espíritu, tiene vida ahora. Y no solamente vida, sino que también paz. Ahora. ¿Qué significa que tenemos paz? Perdón, que tenemos vida. No solamente que estamos vivos y que caminamos y que respiramos. No está hablando de una vida así como física, que significa tenemos vida porque caminamos y hablamos y respiramos. No, lo que Pablo está hablando, tener vida, significa que ahora tenemos una relación con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Que ahora disfrutamos de una comunión que antes no teníamos, que pasamos de muerte a vida espiritual y que ahora, hermano, tenemos esa comunión que antes podíamos abrir una Biblia y era como que leyéramos una revista, pero ahora abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Cristo Jesús. Esa es la vida, esa es la vida. Que ahora, hermano, nos costaba orar y era una pesadumbre, ¿verdad? Orar. Pero ahora la oración brota de un corazón agradecido por lo que quiso hacer en la cruz. Esa es la vida que Dios nos dio. Esa relación con el Padre y con el Hijo. Hermanos, no solamente nos da vida, sino que también agrega una segunda bendición. Versículo 6, ¿verdad? Dice que tenemos vida y tenemos también ¿qué? Una vez más, no está hablando de la paz futura en el reino perfecto de Cristo Jesús. No está hablando de esa paz. Pablo dice, tienes vida ahora, pero también tienes paz. Paz. Hermano, y no está hablando de la paz del capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No está hablando de esa paz. Pablo lo que está haciendo aquí es la paz que tenemos en Dios, no para con Dios. Estamos hablando paz en Dios. Y cuando digo paz, tengo que aclarar siempre esto. Cuando digo que tendremos paz, no estoy diciendo, o Pablo no está diciendo que nunca pasaremos por momentos difíciles. No, paz, tenemos paz. No se tiene que decir que toda mi vida va a ser, ¿verdad? Unicornios y pajaritos y arcoíris. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pablo dice, tendrás paz. Pero eso no significa que nunca habrán lágrimas de dolor. No significa de que nunca habrán enfermedades o que nunca habrán pérdidas de un ser querido. Hermano, Jesús lloró. ¿Se recuerda? Jesús lloró. Pablo sufrió. Esteban lo apedrearon. Juan el Bautista decapitado. Y puedo ir. No estamos hablando de que la paz significa que nada malo va a ocurrirnos o que nada pasará en nuestras vidas. No, hermano. La paz de Dios, la paz que Pablo está hablando es entender que no importa lo que pase, no importa pase lo que pase, Dios es con nosotros, no en contra de nosotros. Esa es la paz. La paz de Dios es saber que nuestros pecados han sido perdonados y sabemos que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Esa es la paz de la que Dios está hablando. La paz de Dios es saber que aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, nuestra relación con Cristo se mantiene y no se mueve. Esa es la paz de Dios, hermanos. La paz de Dios es estar en medio de la tormenta, pero saber que Cristo Jesús nos sustenta. Esa es la paz de Dios. Hermano, cuando nosotros entendemos que Dios puede usar aún las cosas dolorosas en nuestras vidas
Dios puede usar esas cosas malas que aparentemente pasan en nuestra vida para moldearnos y para hacernos más a su imagen y semejanza. Eso va a traer paz y gozo a nuestras vidas. Yo le pudiera contar muchas malas experiencias, pero cuando veo Dios usó esto para esto, y digo, gloria a Dios, Señor, porque sí me dolió, me dolió. Sí lloré, claro que sí. Pero Dios usó eso para moldearme, para crear en mí un carácter y también para que su carácter fuera moldeado en mí. Entonces, aún esas cosas difíciles, hermano, Dios puede usarlas. La paz de Cristo o la paz que el cristiano experimenta no consiste en la ausencia de problemas, ¿no? Sino en la certeza que pase lo que pase, nada podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. Nada. Esa es la paz. Podemos perder el trabajo, podemos perder la salud, la fuerza, incluso la vida. Pero ¿sabe qué, hermano? No, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. No importa. Y esa paz el mundo no la puede dar. Esa paz nunca el mundo la puede dar. Nunca. Pablo nos ha mostrado que en este mundo solamente dos tipos de personas. Y dos tipos de formas de vivir. Dos personas y dos tipos de formas de vivir. Están los que viven conforme a la carne y están los que viven conforme al Espíritu. Los creyentes y los no creyentes. Los que viven en la carne, dice, tienen la mente puesta en las cosas de la carne. Si su vida está dirigida por sus propios deseos y el resultado de vivir así, Pablo dice que es muerte. Está muerto. No solo la muerte futura, no es que se va a morir usted allá en... No. Ahorita puede estar usted caminando, pero dice, estás muerto. Estás separado de Dios. No estás unido en Cristo Jesús. Tú estás muerto. Esa es la realidad de aquel que está sin Cristo Jesús. Separado de Dios. Sin una comunión con Dios. Tú puedes conocer de Dios. Tú puedes saber de Dios. Pero no hay una unión con Cristo. Tú no estás en Cristo Jesús. Separado de Dios, sin ninguna verdadera comunión y sin paz. Sin paz. Pero dice los que pertenecen a Cristo, que los que tienen una mente puesta en las cosas del Espíritu. Dice que estos pertenecen a Cristo, no porque sean mejores que otros, o no porque seamos mejores que los demás, sino porque el Espíritu Santo, hermano, nos dio una nueva naturaleza. Fue por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso ahora tenemos vida y paz. Sí, déjeme recordarle el capítulo 7, ¿verdad? El pecado aún mora en nosotros. La lucha en contra del pecado no se ha acabado. Y algunas veces, hermanos, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados, ya no hay condenación para nosotros. Pero muchas veces ese pecado que mora en nosotros, hermano, nos puede llevar a pensar carnalmente en este mundo. Ese pecado que mora en nosotros, aunque ya hemos sido regenerados, nos puede llevar a pensar y a poner nuestra mente en las cosas de la carne. Y una vez más, no estoy hablando inmoralidad sexual. No estoy hablando de esos pecados escandalosos. No, la carne es sutil. La carne es bien sutil, hermano. ¿Sabe qué? La carne es mucho más sutil. Pensamos en la carne cuando yo soy el centro de mi vida. No estoy hablando, sí. Los cristianos muchas veces, el pecado en nosotros nos lleva a poner la mente en las cosas de la carne. Cuando tomamos decisiones únicamente preguntamos, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que, hermano? Cuando nosotros como hijos de Dios estamos tomando decisiones y lo único que preguntamos es, ¿qué es lo que me conviene a mí? En lugar de decir,
¿qué es lo que glorifica a Dios? Estamos pensando en la carne. Cuando pensamos, hermano, en la carne, ¿cómo se ve cuando nosotros estamos pensando en la carne, aun cuando hemos nacido de nuevo? Bueno, cuando teníamos tiempo libre y nunca pensamos en pasar tiempo con Dios en su palabra. Cuando nunca pensamos en pasar tiempo en oración, cuando lo que último que nos pasa en nuestra mente es servir a nuestros hermanos. Estamos pensando en la carne. Hermanos, si toda nuestra atención es absorbida por el entretenimiento, el dinero, el trabajo y los placeres temporales, estamos poniendo nuestros pensamientos en la carne. Ya hemos sido salvos. Ya hemos sido salvos. No hay condenación en nosotros. Pero el pecado que mora en nosotros, del capítulo 7 que Pablo habla, muchas veces nos desvía y quiere que pongamos nuestra carne, nuestra mente en las cosas de la carne. ¿Cómo se ve cuando nosotros, como hijos de Dios, hemos puesto la mente en la carne? Nos enfocamos solo en este mundo. Solo aquí, como que aquí vamos a vivir la eternidad. Como que aquí va a ser la eternidad. ¿Cómo se ve? ¿Cómo yo puedo ver cuando un cristiano está poniendo su mente en la carne y no en las cosas espirituales? Vea. ¿Qué es lo que está absorbiendo su tiempo? No, pastor, es que tengo que trabajar 3 times, 4 times. Porque pusiste tus cosas en el mundo, en la carne. No estoy diciendo que no trabaje. Pero cuando nosotros, hermanos, la carne, el pecado nos lleva y nos pone nuestra mente en las cosas terrenales, en las cosas carnales, hermano. Se va a notar en nuestra vida. Se va a notar, hermanos. Hermano, por favor. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se va a añadir. No busque la añadidura antes del reino. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Se va a gastar, se va a romper la espalda. Y después cuando esté en una silla de ruedas que no pueda ni caminar, va a decir, ¿cómo yo desperdicié mi vida? Yo pude haber ido a evangelizar, yo pude ganar almas, yo pude haber predicado, enseñado, yo pude haber servido, pero desperdicié mi... ¿Y sabe qué? Dice, hey, en los años de tu juventud, antes que vengan los años, ¿verdad? En los cuales digas, no tengo contentamiento. Antes de que lleguen los 80 años y digas, mira, ¿qué? Mire todo lo que... ¿Y qué? Te vas a morir y tus hijos te lo van a devanar en un mes. Mira cuántas... En un mes se lo van a devanar a los muchachos. ¿Y qué? No pongamos nuestras cosas, no dejemos que el pecado nos haga poner nuestra mente en las cosas terrenales o en las cosas carnales. Por favor, hermano, por favor. Ahora bien, amigo, termino con esto. No busques la paz en cosas terrenales. No. El mundo te puede ofrecer. El dinero me da paz. ¿En serio? ¿Y qué de todos esos millonarios con billones de dólares que parecen colgados ahí, suicidados? ¿Y eso es paz? ¿Eso es paz? No. El éxito no te dará paz. No es que entre más títulos tenga, entonces yo me siento... No, para nada. Nada de eso te da paz. Las cosas materiales no te darán paz. El alcohol, las drogas. No es que me hacen olvidar un momento, me desaparezco de este... ¿Y cuando el efecto del alcohol pasa? ¿Qué? ¿Ah? ¿Se fueron los problemas? No, ahí están todavía. ¿No? Ahí están. Después que el efecto de las drogas pasa en tu cuerpo, ¿se fue el problema? No, ahí está. ¿Por qué? Porque la paz que este mundo es una paz temporal, pero la paz que Cristo ofrece es totalmente diferente. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo es permanente. La paz de Cristo es permanente. La paz de Cristo está ahí, aun cuando estamos en medio de la situación difícil. Está ahí. Amigo, ven al príncipe de paz y ese es Cristo Jesús. Él quiere darte vida. Él quiere darte paz.
Solamente dice, pon tu fe en Él. Pon tu fe en Él, arrepiente de tus pecados y pon tu fe en Él. Hermano, que el Señor nos ayude. Y me voy a ir con esta pregunta. Solo hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que viven con la mente en la carne y aquellos que viven con la mente en el espíritu. Los inconversos y los creyentes. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde? Mi oración es que todos aquí somos aquellos que hemos puesto la mente en las cosas del Espíritu y vivimos bajo el Espíritu Santo. Esa es mi oración. No una vida perfecta, pero tratamos de vivir una vida que glorifica a Dios. Pero si usted está acá y me dice, yo soy de aquellos que están sin Cristo, que están muertos, si están físicamente vivos, pero están muertos. Si usted es una de esas personas, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él puede darte vida. Él puede resucitarte espiritualmente. Él puede cambiar tu corazón y puede darte esa paz que el mundo nunca te podrá dar. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por, Señor, confrontarnos y mostrarnos, Señor, la realidad de aquellos que están sin Cristo y aquellos que están con Cristo, Señor. Padre, solo venimos delante de ti, oh Dios, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si aún como hijos tuyos, muchas veces guiados por el pecado, Señor, hemos puesto nuestra mente en las cosas de la carne, Señor. No estoy hablando de pecados inmorales, sino, Señor, muchas veces hemos descuidado lo que en realidad tú nos has mandado a hacer, Señor, y nos hemos enfocado en las cosas terrenales, en aquellas cosas, Señor, que quizás no traerán mucho provecho o no traerán nada de provecho en la vida que viene, en la vida eterna, Señor. Padre, oro para que nuevamente puedas obrar en nuestros corazones y vernos y hacernos ver, Señor, si en realidad estamos nosotros viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu, Señor. Oro por si hay personas acá los cuales se dieron cuenta quizás por primera vez que su situación en este momento, Señor, es de muerte. Tal vez no una muerte física, pero es una muerte espiritual, separado de ti, oh Dios. Oro para que el Espíritu Santo pueda convencerles y ellos puedan entender que necesitan, Señor, ser guiados, necesitan nacer de nuevo y también ser guiados por tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti. Guíanos con tu Espíritu Santo y ahora y a nosotros solo ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a seguir y a ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, oro también por las ofrendas. Que seas tú, Señor Jesús, quien multipliques estas ofrendas, Señor. Ayúdanos a dar con alegría, Señor. No con tristeza, no por necesidad, no porque nos están presionando, no porque nos están diciendo, Señor, sino a darte un poco de lo mucho que nos das con agradecimiento, Señor. Porque tú amas al dador alegre. Te amamos, te bendecimos y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede